Voy a hablar un poco sobre el papel de las neurociencias en el aprendizaje y la sociedad digital. Y voy a empezar planteando una serie de preguntas. ¿Qué tienen en común las cifras que voy a poneros ahora, si me funciona? ¿Qué tienen en común estas cifras? 35.700.000, 26.300, 75, 2,2 y 1. Tenemos en España 35.700.000 usuarios activos en Internet. 26.300 millones es el volumen de negocio de la economía digital en España. Hay un 75% de los usuarios de Internet que considera que las nuevas tecnologías son fundamentales para la educación, que es precisamente por lo que estamos hablando hoy aquí. Y el 2,2% representa el negocio de la educación en la economía digital. Por lo tanto, existe una necesidad clara de mejorar el impacto del entorno digital en la educación y en la sociedad. Y precisamente las neurociencias pueden ayudar en este reto, ¿no? Voy a daros también algunas cifras más antes de empezar a hablar de neurociencias, más que nada para situarnos, precisamente recogidas del informe de la Sociedad en Red, el informe anual 2014. Hay una serie de datos muy interesantes para situarnos, donde vemos que, por ejemplo, a nivel mundial existe un 44% de hogares con Internet. En los países en desarrollo estamos hablando de un 78,4% y en España estamos casi a ese nivel con un 75%. A nivel europeo, los particulares que utilizan diariamente Internet están en torno al 65%. En España hemos avanzado porque hemos pasado en el 2013 del 54% al 2014 en el 60%, por lo tanto nos estamos igualando con la tendencia europea. Si nos vamos al dato de los que han utilizado Internet en los últimos 3 meses, llega a un 76%. Y si nos fijamos en los jóvenes, de 16 años a 34 años, prácticamente el 100% utiliza Internet. En este informe se pregunta sobre las actitudes hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Yo os he comentado que el 75% considera que es fundamental para la educación precisamente estas nuevas tecnologías y el 69% considera que las nuevas tecnologías son importantes para el mundo laboral. Ya os he hablado del volumen de la economía digital. Aquí vemos un poco la distribución en porcentaje de las diferentes áreas de negocio, donde vemos todavía pequeño, pero seguro que según hemos estado viendo esta mañana, va a crecer más, porque es el volumen, es la tendencia de la formación a nivel online. Y bueno, llegamos al final a este problema, ¿no? Que es precisamente lo que hablamos la semana pasada en unas jornadas que hicimos en este mismo sitio sobre la aportación de las neurociencias a la comunicación online, al mundo digital. Estamos viendo que existe un gran volumen de información que llega a los usuarios, hay muchísimos usuarios, según hemos estado viendo, pero esa información no llega. No llega porque nuestro cerebro está saturado de información. Pasamos olímpicamente de esa información. Tenemos que buscar estrategias que sean capaces de conseguir captar la atención de los usuarios, de comunicar nuestros mensajes, de conseguir que nuestra marca, nuestra mensaje se diferencia de los demás, y ahí puede ayudar las neurociencias. Precisamente hay un libro que os recomiendo que se llama Neuromarketing, el nervio de la venta, donde habla de la utilización de 6 estímulos que precisamente bien utilizados, es muy complejo, pero bien utilizados permiten captar la atención de nuestra audiencia y diferenciarnos, ¿no? Antes de seguir hablando de neurociencias, quizás, porque esto de las neurociencias parece que es como el bálsamo de Fierabrás, del Quijote, ¿no? Que lo cura todo, que sirve para todo, pero nadie sabe qué es, ¿no? Y voy a contar un par de cosas, por lo menos para situarnos, que es esto de las neurociencias, antes de dar algunas píldoras de lo que puede hacer en el mundo de la educación y en el mundo digital, ¿no? Básicamente, los avances del estudio del cerebro en las últimas décadas han permitido diferenciar tres estructuras cerebrales: el cerebro primitivo, el cerebro reptílico, el sistema límbico y el neocórtex, o donde está precisamente la parte racional, la parte más moderna. El cerebro primitivo es más antiguo, tiene unos 500 millones de años de antigüedad, es el que nos viene por evolución, el que compartimos con las lagartijas, y fundamentalmente se ocupa de todos los sistemas automáticos, de toda la parte inconsciente, ¿no? Es como un iceberg. La parte que está hundida responde
a nuestro comportamiento inconsciente, que básicamente se ocupa de gestionarlo el cerebro primitivo. Y esto es una aportación importante que hace la neurociencia para entender cómo es nuestro comportamiento. De hecho, nos lleva a plantear un poco el paradigma clásico de la racionalidad del consumidor. Pienso, siento, actúo. Al final, hablamos de Descartes versus Damasio. Damasio es un neurocientífico que ha escrito un libro muy interesante que se llama El error de Descartes, que precisamente habla de esto. Y Descartes plantea pienso, actúo y luego siento, que es digamos que es el principio de la racionalidad y el principio por el que la economía y el marketing ha establecido todos sus fundamentos, es porque nos movemos hasta ahora, hasta hace poco. Y Damasio plantea una situación distinta y es que siento, actúo y justifico. De hecho, las neurociencias lo que han permitido descubrir es que casi 2 segundos de que sea capaz de tomar una decisión ya la toma mi cerebro. Por lo tanto, primero siento, luego actúo y luego justifico por qué he tomado esa decisión. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, en el año 2002, fue el primer psicólogo en conseguir el premio Nobel de Economía. Y lo hizo precisamente demostrando o planteando, hablando de la manera en que tomamos decisiones, las heurísticas de la toma de decisiones, ¿no? Y él habla de 2 sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Sistema 1 que es automático, en donde interviene el cerebro primitivo y el cerebro emocional. Y por otro lado el sistema 2 que tiene que ver más que nada con la parte racional. Y os voy a poner un ejemplo de cómo funciona el sistema 1 y el sistema 2. Yo cuando venía esta mañana para acá, cuando me he subido en el coche he pensado, ¿dónde es la conferencia? He dado por sentado que era aquí, pero no lo he leído. Es un sistema automático de ahorro de energía. Habitualmente utilizamos siempre sistemas de ahorro de energía y que no son racionales, porque yo no tengo por qué saber que era aquí. Pero he supuesto que era aquí. Podría haber llegado aquí y me hubiera tenido que ir a la sede telefónica, por ejemplo, ¿no? Bueno, así es como funcionamos. Es una de las cosas que precisamente han permitido las neurociencias que conozcamos, ¿no? Y pasamos un poco al nivel de las neuronas. En el cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas y cada neurona tiene una media de 10.000 conexiones. El aprendizaje precisamente surge de cómo se construyen esas redes neuronales. Las redes neuronales se construyen por la experiencia que tenemos todos los días, por nuestros pensamientos y por la información que llega a través de nuestros 6 sentidos, ¿no? Esa información que nos llega, o bien se incorpora a una red neuronal que ya existe, o bien se crea una nueva. Eso es parte del aprendizaje. Lo que pasa es que la manera en que se incorpora la información a esas redes neuronales puede estar mediatizada por el componente emocional y también por el sistema de recompensa que os hablaré luego, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del aprendizaje es fundamental la emoción. De hecho, hay algún científico que habla que la memoria es emoción por repetición. Si el dato de información tiene incorporado un dato emocional, pasa inmediatamente a una estructura que se llama la amígdala, que hace que la información esté ya fijada como a largo plazo. Si no es así, queda en el hipocampo y puede desaparecer en unos días, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la docencia y de la educación, es importante que nosotros los docentes conozcamos cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos, porque seguro que nos va a ayudar más a formarles y a establecer protocolos y sistemas de enseñanza que sean más eficaces, ¿no? Y ahí interviene de una manera importante la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral es otro descubrimiento de las neurociencias que de alguna manera demuestran que estas redes neuronales son capaces de modificarse por la experiencia. La experiencia modifica nuestro cerebro fortaleciendo o debilitando la sinapsis que conecta las neuronas. Bueno, esto, luego son 2 principios que quiero contaros que luego lo desarrollaré en ejemplos, ¿no? Y otra parte muy importante también en el sistema de aprendizaje es el sistema de recompensa. Es una estructura en donde interviene, bueno, voy a soltar algunas palabras raras, bueno, el núcleo accumbens, el lóbulo prefrontal. Básicamente, lo fundamental de esto, por no hablar de nombres raros, es que en este sistema interviene la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que consigue generar el objetivo de recompensa. Ayuda a fijar la recompensa. La dopamina, cuando tú consigues esa recompensa, es como un
un opiáceo que consigue dar sensación de bienestar, por lo tanto ayuda en el sistema de fijar objetivos, ¿no? Consideramos recompensa todo aquello que genera interés en el cerebro, ¿no? Y entonces, en base a esto, esta estructura funciona motivando las acciones para conseguir la recompensa, facilitando el aprendizaje para conseguir esa recompensa y fijando la atención en dicha recompensa. Y en el sistema de aprendizaje es fundamental este sistema de recompensa, bien utilizado, ¿no? Y hablando un poco de lo que os he comentado antes, como ejemplo de cómo nos puede ayudar el concepto de plasticidad cerebral, os voy a hablar de un experimento de Rosenthal y Jacobson que hicieron en el año 1968, que hablaba un poco del efecto Pigmalión en clase, ¿no? Que es cómo simplemente las expectativas que tengamos nosotros en nuestros alumnos van a conseguir que su cerebro sea capaz de activarse y de modificarse. Lo que hicieron fue elegir varios institutos en Estados Unidos y eligieron al azar un 20% de alumnos. Y comunicaron a los profesores que esos alumnos tenían un talento especial. Eran alumnos con un cerebro muy desarrollado. Ese mero hecho hizo que los profesores trataran de manera diferente a los alumnos y que a los alumnos se sintieran también distintos. Lo que hicieron fue, al primer año y al segundo año, medir el coeficiente intelectual de estos alumnos. Resulta que los alumnos que estaban teóricamente siendo elegidos por ser especiales habían aumentado su coeficiente intelectual en un 20%, el 48% había conseguido aumentar su coeficiente intelectual en un 20%. Y sobre el grupo de control solo aumentó en un 20% el 19%. O sea, el mero hecho de que el profesor tenga unas expectativas positivas hacia los alumnos ha conseguido que se desarrolle más la capacidad de los alumnos. ¿Esto de qué viene? Bueno, pues las creencias de los profesores y sus alumnos hacen también que las acciones de los profesores o sus alumnos estén sesgadas. Las creencias de los alumnos sobre sus propias capacidades también les llevan a acciones de que no pueden, de que tienen que hacer el esfuerzo, de que se consideran que tienen que estar a un determinado nivel y tienen que cumplir con ese papel que les han asignado. Aumenta el rendimiento de los estudiantes y al final es una especie de círculo positivo que al final hace que el propio estudiante se vea a sí mismo como una persona muy superior a los demás que hace que la profecía se autocumpla, ¿no? Como veis, por lo tanto, estos conceptos pueden ayudar, aplicadas a la formación, pueden ayudar a que consigamos mejor rendimiento en los alumnos, ¿no? Esta es un poco la conclusión que os dejo para que la leáis. Al final se trata de dar al propio alumno ese sentimiento de refuerzo, de creer en sus capacidades para conseguir resultados y metas, ¿no? Luego voy a hablaros también de algunos tips que debemos tener en cuenta desde las neurociencias. El tema de la atención del alumno, por ejemplo, ¿no? Está demostrado que por una serie de circuitos intradianos, nuestra capacidad de atención es superior, no es más de 90 minutos. A los 90 minutos el cerebro desconecta. Por lo tanto, nunca debemos de programar acciones que tengan una duración superior a 90 minutos. Lo ideal sería incluso menor, pero lo máximo sería 90 minutos. También se ha demostrado que la máxima atención es por la mañana y a partir de las 18 horas. Y voy a ir rápido porque Daniel me está diciendo... Bueno, voy a hablaros sobre todo, voy a pasar de todo esto, porque me interesan más dos conceptos importantes, ¿no? Imaginar activa los mismos circuitos cerebrales que cuando se hace lo que se imagina. Es una aportación de Pascual Leone, que es profesor de neurología de Harvard, y esto donde hizo un experimento precisamente sobre practicantes de piano. Había un grupo de control en donde simplemente se les pidió que imaginaran tocar una melodía mentalmente y otro grupo que se les enseñó la melodía. Al cabo de varias semanas se habían desarrollado en el cerebro los mismos circuitos neuronales en aquellos que habían imaginado la actividad y aquellos que la habían hecho. ¿Esto en qué lo podemos aplicar? Yo creo que es muy importante la aplicación, por ejemplo, en la realidad aumentada. La realidad aumentada puede ayudar precisamente a desarrollar
estos circuitos neuronales y es una aplicación importante que, en el futuro aplicada a la educación, este tipo de técnica, ¿no? Nos permite ver la realidad tal y como queremos que sea, nos da la oportunidad de ver el trabajo y en construcción y sobre todo estimula nuestra creatividad y nuestra imaginación, ayuda a crear esos circuitos neuronales, ¿no? Bueno, voy a pasar de esto rápidamente. Aquí os pongo un ejemplo de un profesor de Italia que precisamente ha hecho un proyecto de mejorar a través de la realidad aumentada para ayudar a los alumnos en una experiencia de museo. Bueno, pues de esta manera ha conseguido aumentar la eficacia del aprendizaje, ¿no? Y luego el tema de la gamificación también es importante. En el tema de la gamificación, el principio que más podemos aplicar es el que os he comentado del sistema de recompensa. El sistema de recompensa, a través de la gamificación, tiene mayor eficacia que la enseñanza tradicional. Aquí os pongo algunos libros que hablan de este tema, de alguna manera demuestran la eficacia de la gamificación en la enseñanza, o sea que existe ya bastante información sobre la aplicación de esta herramienta en la enseñanza y tiene un fundamento sobre todo neurocientífico. Y para acabar voy a daros simplemente 3 razones fundamentales por las que la gamificación es una buena herramienta de aprendizaje. Primero, porque incentiva el aprendizaje a través de la estimulación del centro de recompensa, según os he comentado. Esto es el comentario que os pongo ahí, es el propio comentario de un alumno de un estudio que se hizo, en donde se le pedía que valorara un poco estas técnicas, y bueno, realmente lo que nos dice ahí claramente es cierto y nos puede ayudar bastante en la formación. Y luego, por último, pues sobre todo permite la personalización, permite crear itinerarios un poco a la medida de las necesidades de los alumnos. Incluso diría que la propia juego de gamificación permite a lo mejor incorporar herramientas biométricas que a través de las propias expresiones de la cara nos permita ver cómo reacciona el alumno ante la tarea que se le ha puesto o el ejercicio que está realizando y por lo tanto a partir de esa respuesta emocional pues llevarle un itinerario distinto en el propio juego, ¿no? En el propio circuito de formación. Y bueno, no sé si he llegado a tiempo. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya parecido interesante. Una pregunta, contribución. José Antonio, por favor, un segundito que te pasen el micro. A todos nosotros nos interesa muchísimo tu ponencia. Cuando estás hablando de las experiencias, me ha dado la sensación, a lo mejor equivocadamente, que siempre nos estamos refiriendo a pequeñajos. Todo esto que estás explicando también sirve para formación de adultos. Esa es la primera pregunta y te hago una segunda. Y en el tema de gamificación, que también nos interesa muchísimo, ¿el éxito de esos centros de recompensa estriba en que uno se enfrenta al juego o ayudaría o perjudicaría en el que en ese juego de gamificación hubiese competencia entre alumnos? Bueno, con relación a la primera pregunta, es cierto lo que dices, porque en un sentido, porque las redes neuronales básicas se construyen en los 10 primeros años de vida. De alguna manera, los filtros con los que nosotros interpretamos la realidad se construyen en los primeros 10 años de vida. Por lo tanto, es fundamental la formación en esa época, porque es como el cableado por el que nosotros interpretamos la realidad. Pero las neurociencias también han demostrado, siempre se creía que teníamos 100 millones de neuronas, que nacimos con ellas y que tenemos que cuidarlas porque si no, se nos iban cayendo y acabamos sin neuronas, bueno, en el extremo, ¿no? Se ha demostrado que hay ciertas actividades que generan nuevas neuronas. El aprendizaje y el deporte ayudan a generar neuronas. Cualquier actividad mental hace que tú construyas nuevas neuronas y nuevos circuitos neuronales. Y el tema de la neuroplasticidad cerebral ocurre en cualquier momento. O sea, no es solamente los niños, sino una persona de 60 a 65 años. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se hace con la gente, personas que tienen enfermedad de Alzheimer empiezan ya con esos primeros efectos, se les ayuda a activar la memoria. Al activar la memoria se ayuda a generar nuevas redes neuronales, a generar más neuronas y por lo tanto eso es en cualquier momento de nuestra vida, es cierto. O sea, el tema a mí lo que más me gusta de la neurociencia es el tema de la neuroplasticidad cerebral. Es la capacidad que tenemos de mejorar en cualquier momento, simplemente con el esfuerzo y con el aprendizaje.
Y con relación a la segunda pregunta, pues digamos que se retroalimenta, ¿no? O sea, el hecho de que tú... Entonces, al final lo que se trata es de que... Al final es como una especie de zanahoria, que es la dopamina que se libera cuando yo consigo la meta. O sea, al final, cuando el alumno está en clase a través de la, digamos, enseñanza tradicional, a mí me ponen una nota, pero a mí una nota no me libera demasiada dopamina. Si me suspenden o apruebo, sobre todo porque tengo que hacer un esfuerzo importante. En el juego, que sobre todo los niños y los jóvenes ahora están muy habituados al juego, cada vez que yo consigo cumplir una meta o cumplir una tarea, se activa el centro de recompensa, se activa la dopamina y libera una situación placentera. Bueno, aplicado a la enseñanza, donde tú vas poniendo itinerarios o metas en el juego, hace que el alumno encuentre gratificante ese itinerario, esa formación. Si luego además está encima en competencia, también le estás añadiendo un efecto mayor en la recompensa, que es la competencia de cómo estoy con relación a mis compañeros. Pero entonces eso sería positivo para el que gana. El que pierde podría sufrir justo todo lo contrario, ¿no? Bueno, ya, pero en cualquier caso sí que tienes el efecto de que tú has conseguido llegar a la meta. O sea, en cualquier caso, tú haces un itinerario. Tú, al llegar, puedes llegar, el mero hecho de llegar hace que tú hayas cubierto. En cualquier caso, en el juego, todos llegan. Y al llegar todos, le estás retroalimentando la recompensa. El la nota, el que suspende, ha suspendido y puede pensar que es tonto. O sea, el otro día hay un programa en la radio que muchas veces lo que se piensa es que muchos alumnos dejan de esforzarse porque piensan que son tontos y ¿para qué voy a esforzarme si me van a suspender? Aplicando la gamificación, todos llegan, porque al final, es lo que se hablaba antes, es un itinerario que es personalizado. Yo tengo que llegar, me tomo mi tiempo, pero consigo llegar, por lo tanto, estás activando la recompensa por el esfuerzo. ¿Una pregunta más? Muy bien, pues nada, muchas gracias, Jesús.